Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar, muchas gracias a los organizadores de este seminario tan interesante y complementando también lo que señalaron mis expositores anteriores, voy a tratar en esta presentación del régimen sancionatorio específicamente en materia minera y un análisis crítico a la luz de las nuevas tendencias. Antes que empezar por el sumario, esto es una muy buena oportunidad para señalarle a ustedes cómo desde el punto de vista de la administración nosotros nos vemos enfrentados a aplicar sanciones, aplicar y ponderar, que muchas veces tenemos dificultades que siento que son difíciles para las personas que están al otro lado de la calle, por así decirlo, por la vereda, poder percibirlos. Nosotros, en definitiva, tenemos dificultades, por ejemplo, para aplicar ciertos principios que fueron señalados en estas presentaciones anteriormente, y que son muy importantes, en definitiva, dentro del marco del derecho administrativo sancionador. Bueno, el sumario de la presentación es el siguiente. Primero voy a hacer una breve introducción, después voy a explicar los elementos estructurales del derecho administrativo sancionador, pero muy básicamente voy a pasar bastante rápido respecto a esos temas, porque son básicamente descriptivos. Después voy a explicar ciertos criterios interpretativos que ha sostenido Cernegiomín y después ciertas dificultades prácticas en la aplicación de las sanciones, que es lo que acabo de decir. Finalmente voy a terminar con ciertas conclusiones. Como introducción quiero partir señalando de que la empresa minera como objeto de fiscalización y sanción es sujeto de fiscalización no solamente por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, sino que también de una serie de otros organismos como la Superintendencia de Medio Ambiente, como el Servicio de Salud, como la misma Dirección General de Agua. Entonces, todo esto es un contexto, en definitiva, y se genera el problema de que muchas veces hay una superposición de competencias o competencias que se superponen de una u otra manera. Esa coordinación es muy relevante y se está trabajando, en definitiva, para una mejor coordinación con la Superintendencia de Medio Ambiente y otros organismos para estos efectos. El Cernegiomín como organismo, bueno, ¿para qué lo voy a decir? Está regulado por su ley orgánica, la 3525, establece la obligación de velar por el cumplimiento de los reglamentos de seguridad minera en el artículo 2, número 8, y después tiene también bajo su fiscalización la ley de cierre que entró en vigencia en noviembre del año 2012. Los elementos estructurales del derecho administrativo sancionador básicamente están circunscritos por estos elementos. El objeto de la regulación, es decir, el bien jurídico protegido, el ámbito de aplicación, las obligaciones a las cuales los sujetos están obligados a cumplir, las potestades administrativas del organismo correspondiente, en este caso el Servicio Nacional de Geología y Minería, las contravenciones e infracciones, las sanciones a las cuales están expuestas las empresas por el hecho de las contravenciones, el procedimiento, la parte adjetiva y su sistema recursivo, que lo trataremos con un poco más de detalle acá, pero lo vamos a tratar de pasar rápido porque es básicamente descriptivo. El objetivo de la regulación de los reglamentos sobre minera, porque son dos: el Decreto Supremo 132 del año 2002, que establece el texto refundido del Reglamento sobre minera, y el Decreto Supremo número 248, que establece el Reglamento de Depósitos de Relave. Su objeto es la vida e integridad de los trabajadores y proteger las instalaciones y equipos que hacen posible la continuidad de las operaciones. Y, por otra parte, el Reglamento de Depósitos de Relave tiene por objeto, obviamente, resguardar la estabilidad física de los depósitos de relave, que son instalaciones muy sensibles, que pueden estar ubicadas cerca de comunidades que se pueden ver muy afectados por un eventual colapso. Por otra parte, la ley de cierre tiene por objeto asegurar la estabilidad física y química del lugar de la faena minera, incluso después de terminada o concluida las actividades mineras. Incluso se establece, para este efecto se establece un plan de cierre que debe ser cumplido y se tiene que planificar en etapas tempranas del proyecto minero ante su construcción, y un sistema de garantía financiera que deben ser dispuestos año a año para así asegurar el estado de cumplimiento del plan de cierre y así evitar los pasivos mineros. El objeto de aplicación objetivo, el lugar donde se ubica la empresa minera, la faena minera, que este objeto se aplica tanto para la ley de cierre como para el reglamento de seguridad minera, los sujetos a los cuales se le aplica la empresa minera, básicamente, y también el contratista. En el caso del reglamento de seguridad minera hay normas que se le pueden hacer aplicables directamente al contratista. La empresa minera, la ley de cierre, las obligaciones, no las voy a señalar, no vale la pena, básicamente están establecidas obviamente en esa regulación. La más importante de la ley de cierre es tener aprobado un plan de cierre. La obligación medular, en definitiva, de la ley de cierre es tener aprobado el plan de cierre, del cual surge el resto.
Las potestades administrativas son las que se señalan ahí: inspeccionar, sancionar, etcétera. Contravenciones. Aquí nos vamos a detener un poco más. Las contravenciones o infracciones a las cuales están expuestas. En el caso del reglamento de seguridad minera se establece una provisión genérica. Una provisión genérica que básicamente es el artículo 590 del reglamento de seguridad minera. Las contravenciones de las disposiciones del presente reglamento y a las resoluciones que para su cumplimiento se dicten podrán ser sancionadas. Esto obviamente no cumple con el estándar actual, en definitiva, que se establecen causales infraccionales y con una cierta categorización en el mismo cuerpo normativo que determina si las contravenciones son graves, leves o menos graves. En este caso, la categorización de gravedad de las contravenciones están establecidas por un reglamento del Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. Eso, en definitiva, eso no es el estándar al cual se está llegando con la normativa comparada del Código de Agua, de la que acabamos de ver con Rosa del Código de la Ley de Servicios Sanitarios, etcétera. Por ejemplo, las multas a las cuales se puede llegar, en definitiva, son multas de 10 a 50 UTM. Las contravenciones las más graves van de 40,1 UTM a 50 UTM, las menos graves son de 10 a 30. Básicamente son multas bastante leves y eso obviamente incide en los incentivos que tiene la empresa para dar cumplimiento. Es un tema de si es que esta normativa está sirviendo para su efecto de incentivar el cumplimiento, en definitiva, y prevenir una multa, en definitiva. Aquí son empresas mineras, muchas empresas mineras sabemos que tienen muchos recursos. Probablemente una multa de 50 UTM es muy menor, pero una multa también de 50 UTM para una pequeña minera, por un minero artesanal, puede ser también muy gravoso. Es un tema, como lo señalaré después, no se adecua muy bien a la realidad de la minería, de las distintas situaciones de la minería. También se puede disponer el cierre total, parcial o temporal o indefinido de una faena minera, esto para situaciones graves o infracciones graves y que pongan en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. Se puede aplicar esta sanción derechamente. Y también se pueden aplicar medidas provisionales en base a lo que dispone, creo que el artículo 32 de la Ley 19.880, que es para evitar, para asegurar el cumplimiento, asegurar los objetivos del procedimiento administrativo. El procedimiento y sistema recursivo. Se aplica supletoriamente la Ley 19.880 porque prácticamente no hay normas de procedimiento. La única norma de procedimiento es que la solicitud tiene que ser previa solicitud de sanción del Subdirector Nacional de Minería. En base a esto, y el principio de bilateralidad de la audiencia, se estableció un procedimiento más que nada en lo hecho, que se inicia con el inicio del procedimiento y la formulación de cargo. Después de esto hay un plazo de 10 días para que la empresa minera pueda presentar sus descargos y con eso antecedente aplicar la sanción o absolver en su caso. Es importante señalar que la Ley 19.880 no establece un procedimiento administrativo, sino que establece normas de procedimiento. Entonces, no se adecua adecuadamente a los requerimientos de un proceso administrativo sancionador. Entonces, ojalá que los nuevos procedimientos, los nuevos esquemas sancionatorios que se vayan estableciendo y ojalá en una posible modificación de este reglamento, una ley que lo sustente, en definitiva, establezca un procedimiento específico para la aplicación de las sanciones. Bueno, en base a la misma Ley 19.880 se puede imponer un recurso de reposición y una reclamación en los juzgados laborales que básicamente están radicadas todas las causas en los juzgados laborales de Santiago. En el caso de la Ley de Cierre, a diferencia del Reglamento de Seguridad Minera, se disponen infracciones o causales infracciones específicas. Expuse acá las más relevantes. Constituyen infracciones a esta ley y podrán ser objeto de sanción las siguientes conductas. El problema que tenemos con estas causales es que son varios. En primer lugar, que no todas las conductas infraccionales o las contravenciones a la ley caben dentro de estas infracciones. Por ejemplo, la más importante que tenemos, que es no tener un plan de cierre aprobado, esa no está descrita como una infracción, en definitiva. Lo que está en la letra L, no presentar un plan de cierre. Y eso ha generado un incentivo perverso de cierta empresa
que presentan planes de cierre con ciertas falencias para que no sean aprobados y después son rechazados, después vuelven a presentar y así evitan someterse al régimen de la ley, con el régimen de garantía financiera, etc. Por otra parte, hay ciertas superposiciones de infracciones, en definitiva, y eso dificulta qué infracción disponer, cuál no, etc. Las sanciones a las cuales se puede aplicar el servicio por estas infracciones. Las infracciones, lo que dice el artículo 41, que establece estas sanciones, es básicamente que el servicio, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción, podrá disponer alguna de esas opciones, en definitiva. Pero en la práctica, solo se aplican las primeras dos. La última no se aplica porque esas causales, en definitiva, no son aplicables en la práctica porque requieren la muerte de una persona o una lesión grave o una contaminación, en definitiva. Situaciones que en la práctica no se han dado porque aparte de eso es la Superintendencia del Medio Ambiente la que tendría más competencia en esos casos. Y se aplicaría en preferencia otras causales que se aplican más adecuadamente a la realidad. En el caso del tercer punto, disponer la totalidad de la garantía, eso es lo que dice el artículo 41, de disponer el total de la garantía en instrumentos A1 en el plazo de 30 días. Los instrumentos A1 son las boletas de garantía, básicamente. Son los instrumentos de garantía más líquidos que establece la ley. El problema de esa sanción es que no se puede aplicar sino en situaciones muy particulares. Se ha aplicado creo que 1 o 2 veces, en definitiva. Y también se duda un poco del poder coercitivo que tiene esa sanción, porque en definitiva, si la empresa tiene la obligación de disponer un monto de garantía, por ejemplo, de 200.000 UF, en definitiva, y si es que se lo condena a disponer el total de la garantía, que es la misma obligación que ya tiene, entonces, en definitiva, no hay podría ser una especie de molestación en la práctica. A eso se reduce un poco esa infracción, en definitiva. Entonces, en la práctica quedan las dos primeras. Pero tampoco podemos aplicar la suspensión temporal de actividades, porque la suspensión temporal de actividades, si es que no viene de la mano con un plan de cierre, se involucran riesgos para el medio ambiente, riesgos para la seguridad de los trabajadores, que este servicio no se puede hacer, por así decirlo, corresponsable, en definitiva. Entonces, en la práctica, solo se puede aplicar la primera, 10 UTM por día de infracción con un máximo de 10.000 UTM. Después explicaremos con un poco más de detalle cuáles son los problemas, pero yo creo que, Cristian Román, yo creo que le llamaría la atención, en definitiva, de cómo poder ponderar, qué elementos, qué criterios, en definitiva, le queda al servicio para poder ponderar la culpabilidad, la buena fe, en definitiva, la circunstancia atenuante, agravante. Eso, en definitiva, queda vedado por esta ley. Después, bueno, básicamente hablando de temas ya procedimentales, que básicamente es lo mismo que está en el marco del Reglamento de Seguridad Minera, sin perjuicio que se establecen algunas particularidades. Por ejemplo, el recurso de reposición acá no es de 5 días, sino que de 10 días, y se señala que el plazo se renueva inmediatamente con una posible reclamación al juzgado de letras en lo civil, que se tramita bajo el juicio sumarísimo del artículo 234. Entonces, ese sistema también tiene varios problemas, el sistema recursivo, porque, por ejemplo, solo las sanciones de multa son reclamables a los juzgados de letras. Las sanciones, la de disponer garantías, por ejemplo, eso no se puede reclamar, por ejemplo, y eso obviamente afecta a las garantías del debido proceso, etcétera. Voy a expresar acá brevemente ciertos criterios interpretativos que ha tenido el servicio. Una de las obligaciones que son más fiscalizadas y que el servicio trata de obtener, que se asegure en definitiva la empresa, es el cumplimiento y actualización de los proyectos aprobados, ya sea en el marco de la seguridad minera o ya sea en el marco de la ley de cierre, en definitiva. Entonces, lo que las empresas mineras proponen al servicio para su aprobación son documentos que son súper importantes porque comprometen a la empresa, y eso es súper importante que lo tengan presente. También se busca que sean actualizados a la realidad. La ley de cierre establece un sistema en que los planes de cierre se tienen que ir actualizando cada 5 años.
los proyectos de explotación no. Entonces es importante que sean como proactivos en obtener esta actualización y que efectivamente se ajuste a la realidad de la faena. Otro de los aspectos que busca el servicio, en definitiva, en el ámbito de la seguridad minera, es, y que yo creo que es bien particular, en definitiva, que es la obligación que está en el artículo 25 y 26 del Reglamento de Seguridad Minera, que son la obligación de la empresa de disponer de procedimientos internos de operaciones críticas. Que como la actividad minera es esencialmente riesgosa, es la empresa minera la que debe regular cómo se realizan cada una de las operaciones mineras. Entonces, lo que pasa es que muchas veces el servicio revisa esos procedimientos y puede fiscalizarlos directamente. Entonces, en lugar de fiscalizar el Reglamento de Seguridad Minera, fiscaliza el cumplimiento de esos procedimientos internos y que cumplan su objetivo, que es garantizar la seguridad, en definitiva. Y eso se hace en reenvío del artículo 26. En el ámbito de la seguridad también se señala que la responsabilidad principal es de la empresa minera, sin perjuicio que pueden haber contratistas o trabajadores que puedan haberse involucrado en infracciones, es la empresa minera mandante la que es la primera responsable en el cumplimiento de la seguridad minera, sin perjuicio igual se puede sancionar al contratista. Y quiero señalar respecto a ambos temas, tanto ley de cierre como seguridad, el principio de legalidad. Porque el principio de legalidad es el principio que subordina al resto, en definitiva. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la ley de cierre, nosotros nos vemos atados, en definitiva, a aplicar la norma en la forma en que está. Entonces, ¿cómo poder considerar el principio de proporcionalidad si es que lo que establece la ley es que solo se pueden imponer multas de 10 UTM por día de infracción? Por ejemplo, para la ley de cierre, tiene la misma sanción dejar abandonado un depósito de relaves que no desmantelar un galpón. Que, por ejemplo, no dar una información al servicio respecto a que la suficiencia y idoneidad de las garantías se redujo porque el dólar bajó, que dejar, no sé, una sanción gravísima dentro de las infracciones que ya vimos, en definitiva. Entonces, no hay posibilidad de ponderar los hechos y eso obviamente afecta nuestra facultad sancionatoria y la constitucionalidad a la luz de los nuevos fallos que han salido. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes temas, en definitiva. Este gobierno tiene como la iniciativa de modificar la ley de cierre y se está trabajando, en definitiva, en un sistema que pueda flexibilizar y establecer criterios para poder ponderar las contravenciones, ponderar las infracciones, ponderar el principio de culpabilidad, etcétera. Y también se está contemplando también la posibilidad de introducir medidas alternativas, como señalaba Rosa, medidas alternativas de la aplicación de las sanciones, porque el garrote no puede ser la única opción, en definitiva. También, tal como se establece en la Superintendencia del Medio Ambiente, en la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, la posibilidad de que las empresas puedan presentar programas de cumplimiento, que las empresas puedan denunciarse, autodenunciarse o la delación compensada. ¿Cómo se termina el periodo de infracción? Es uno de los grandes temas, en definitiva. Si son 10 UTM por día de infracción, el tema de garantía es fácil, por ejemplo. La empresa un día se venció la boleta de garantía, entra inmediatamente en incumplimiento. Pero ¿cómo se termina el periodo de incumplimiento en los casos en que la infracción es no cumplir con el plan de cierre? ¿Desde cuándo se detecta o desde cuándo se inicia el procedimiento sancionatorio? Y lo que es más importante, ¿hasta cuándo? La fecha ¿hasta cuándo? Es muy relevante, porque si es que podemos considerar, por ejemplo, hasta que se sanciona, pero durante todo el tiempo, durante todo el transcurso que duró el proceso sancionatorio, las multas se siguen incrementando. Obviamente eso afecta al derecho de la empresa, porque sería la práctica como una especie de solve repete. Eso también tendría vicios de inconstitucionalidad. En definitiva, lo que hemos hecho en la práctica es aplicar las sanciones hasta que la empresa cumpla, independiente de que el proceso sancionatorio se prolongue en el tiempo. Pero básicamente eso es porque así está la ley, en definitiva. Lamentablemente así, es responsabilidad de los legisladores también entregar a la administración los criterios para poder
cumplir con los otros principios de derecho sancionador, como la proporcionalidad, etc. Uno de los aspectos, tanto en seguridad minera como en la ley de cierre, que no hay una separación entre instrucción, fiscalización, sanción. Todo está radicado en la misma autoridad. Tampoco está separada la función de aprobación de proyectos. Conclusiones: los principios jurídicos sí son relevantes, pero nos vemos atados al principio de legalidad. Deficiencia normativa afecta la fiscalización y cumplimiento de ambos cuerpos normativos y se necesita un urgente cambio normativo, especialmente en el contexto del derecho administrativo sancionador de la ley de cierre. Muchas gracias.